Es fácil cuando tenemos un espacio decorarlo de distintas maneras y así de esta manera poder mostrarle al mundo, ¿no?, qué es lo que nosotros somos capaces de hacer. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando estaba empezando en mi casa, dije, vamos a ver cómo puedo hacer para hacer fotos, para que me lo publiquen en alguna revista, para poder tener ese portfolio, ¿no?, al que aspiramos todo el mundo. Así que me lancé a ello. Este es el mismo salón decorado de diferentes formas. Cambiaba los espacios, movía de repente mi habitación principal, pues durante un año estaba en un sitio y al año siguiente decía, venga, voy a pintar la habitación, voy a hacer una geometría, voy a hacer una pintura en el techo y cambio la habitación principal. Y hacía unas nuevas fotos. En el caso del hall de mi casa, pues yo pinté a mano un stencil, con unas plantillas, un mural de flores y ramas que luego más tarde una marca de papel pintado me llamó para reproducir. Muchas veces pensamos que tenemos que cambiar el espacio 25.000 veces o hacer una decoración súper potente y sin embargo hoy en día tenemos aplicaciones como por ejemplo TikTok donde podemos hacer cosas divertidas con el mismo espacio. Yo en algunas de mis decoraciones me grabo cerrando y abriendo las cortinas o colocando el mismo objeto en diferentes zonas de la casa. Cuando terminas el vídeo con una música chula, resulta algo muy resultón y muy potente visualmente que a la gente le encanta. Es una manera de capturar su atención y de que empiecen a seguirte, que empiecen a conocer tu trabajo y se interesen más, sin tener o sin necesidad de hacer grandes escenografías, ¿no?, y grandes espacios. Los que sois más creativos y a lo mejor tenéis más habilidad con las manos, yo por ejemplo he hecho piezas con poliespan, que es algo muy barato, y de repente decía, pues voy a hacer un prototipo, pues siempre intentar tener en la cabeza que hay que intentar grabar todos los pasos del proceso, porque al final del proceso puedes hacer otro GIF o un vídeo muy interesante, en cámara lenta, en cámara rápida, añadiendo música, y al final queda algo muy resultón con una pieza que a lo mejor es muy básica, ¿no?, pero que es una manera de nuevo de conectar con vuestra audiencia, ¿no?, que al final es lo que estamos intentando. Todo ese proceso es muy chulo conocerlo, desde que entramos, aunque sea una obra pequeña, aunque nos pidan a lo mejor la reforma de un pequeño baño o pensemos nosotros mismos en reformar nuestra cocina. Grabar cómo era esa cocina, diferentes planos, hacer algún 360 para después replicarlo cuando tenemos la cocina terminada. El mismo movimiento con la cámara, a lo mejor me acerco desde la ventana hasta la puerta, pues me voy acercando desde la ventana hasta la puerta cuando la cocina es antigua, cuando estoy en medio del proceso, cuando estoy finalizando la obra y cuando tengo la obra acabada. De esa manera quedará de nuevo algo súper divertido, súper diferente, que la gente valorará un montón y que el cambio sea wow. Cuando hago un trabajo, termino un trabajo, intento ponerme en contacto pues a lo mejor con algún músico o con algún ilustrador o con alguna otra disciplina para poder hacer algo juntos. Colaborar es súper importante. En el mundo de los creativos es lo que más va a enriquecernos. Desde luego, yo siempre recomiendo tener la vida más 360 que podamos. Y la manera de potenciar nuestra creatividad al máximo, aparte de tener los ojos súper abiertos, de observar, de viajar y de tal, es conectar con mucha más gente, porque eso hará que tu trabajo se eleve. Eso te dará pie a nuevas colaboraciones, a nuevas formas de trabajar. Así que no tengas vergüenza y conecta con otras disciplinas. Muchas veces vemos fotos súper inspiradoras, trocitos de vídeos que son muy chulos, pero nos quedamos con ganas de saber más. Pues hacer un tour y explicar por qué hemos hecho cada cosa, por qué hemos diseñado la cocina de esa manera, cómo hemos iluminado, qué tipo de colorido hemos elegido para cada estancia, cuál es el recorrido, ¿no?, de esa paleta de color entre unas habitaciones y otras, qué tipo de cortinas estamos usando, por qué. Hay muchísimos detalles que en una foto se pierden y que de esa manera podéis compartirlos y también generar ese interés, ¿no?, de decir, qué interesante esto que está contando, que a lo mejor en una foto no se puede ver. Así que os animo también a que hagáis tours de vez en cuando. Si queréis seguir aprendiendo conmigo, os invito a que busquéis mi curso sobre interiorismo en Doméstica y que sigáis a Doméstica en sus redes sociales.